Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy, gracias a Hunkelcox Alex, tenemos a Dedenne en la región Kalos. Impact, Trueno, Chispazo y Cara Antonia, que no te dejes sorprender este pequeño Pokémon, porque en verdad está demasiado bueno. He revisado los combates que me ha enviado Alex antes de poder hacer el video y créeme que está genial. 123 en el ataque, bastante bien, 111 en la defensa, está más o menos, pero 134 en el HP la estamina, así que está demasiado bien. Pierde la prioridad del lead. Lo mejor que tiene para sacar sería Dedenne, porque puede resistir los ataques aéreos, resiste el volador, utiliza el escudo, bueno, me imagino para que pueda tener mucha más energía para su siguiente Poké, para el Closer, ya que utiliza un escudo cada uno y al menos puede tener mucha más energía. Para cuando entre el siguiente Poké ya pueda lanzarle bien sea un Cara Antonia o puede ser un Chispazo. Es un Pokémon de tipo eléctrico hada, así que me parece genial que haya aparecido un nuevo Pokémon que pueda hacer frente al meta. Está en la posición número 90 según PvPoke, pero que puede resolver bastante bien, ya que puede resistir por 2 a los dragones por su parte hada. Impact, Trueno, Chispazo y Cara Antonia son los únicos ataques que tiene. Si es que ya más adelante le pueden dar otro ataque prioritario, sería muchísimo mejor. 0, 14, 12 al nivel 33 y lo vas a llevar para la 1500 y nivel 40 y 50 para la ultra, pero no calzaría muy bien ya que se queda con 1800 a 2000 y pico, llevándolo hasta ese PC, lo máximo que puede tener. Así que la 1500 la va a ir, se me lengua la traba, le va a ir fenomenal. Regresa de nuevo Swampert a lanzar al menos su ataque. Sí, le ganó al CMP. Hidrocañón. Yo básico siento de que Dedenne sí puede ganarle. Yo le quiero decir Dende, no sé cómo quieras llamarlo tú, o Dedenne. Se le queda un poco pegado, ya tiene un Chispazo y un básico para que tenga otro Chispazo y se acabó en el primer combate. Leyenda versus leyenda, porque él ya está en rango leyenda versus otra leyenda, porque ya veo la capa, la imagen, o sea, todo pinta de que también es leyenda, o si no es un grandísimo experto, pero para mí ya es leyenda. El primer combate estuvo muy bien. En el segundo empiezo con Stunfix y tiene a Mog, así que empezó demasiado bien. Está esperando al menos que le lance el rayo burbuja, porque le ganó un par de básicos cuando hacen el cambio. Algunas personas deciden utilizarlo así, que primero lancen el ataque, después hacer el cambio. Como ya drenó la energía, ahora sí puede entrar tranquilo con el mini Raichu. Raichu estará, pero ¿qué veo? Un rival. Top 10 de Pokés que Raichu le teme. Uy, súper eficaz a básicos. Impact, Trueno. Esto no creo que vaya a ser rayo burbuja. Sería lo mejor lanzar bola sombra, ya que no le queda mucha vida. Y encima que es un gran spammer. Ya tiene un Chispazo. Por si acaso se asegura de que pueda tener dos, o que le pueda lanzar un rayo burbuja, cosa que no sería lo ideal. Por eso se ha ido de frente por el bola sombra. Aún le quedan dos escudos. Permanece con la ventaja de los escudos. Cara Antonia es daño neutral. Por más que tenga esa parte veneno, tiene la parte siniestra, así que viene a ser un daño neutral bastante considerable, porque tiene bonus stab que le baja más de la mitad de la vida. Qué gran ataque, por eso me gusta esos pokés cuando tienen a partir de 120. Ese ataque está muy bueno. Tiene debilidades al veneno y al tierra, así que si le lanzas una onda tóxica pues también se queda ahí. Por la parte eléctrico es la parte tierra. Utiliza su primer escudo, ahora sí le puede lanzar su ataque, pero decide seguir farmeándolo. Piensa que farmeándolo le va a ganar, no sabe que tiene una muy buena defensa, solo que con 111 estamos bien equilibrados. Cambia Ninetales, no tiene mucho que hacer, es su último Closer y tiene que vérselas con dos avalanchas, cosa que como tiene un escudo el primero va a serle súper eficaz. Puede resistir el Meteor Ball haciendo daño neutral, el Brillo Mágico o el Psico Carga son daño no muy efectivo, lo puede estar resistiendo, aunque Brillo Mágico también haría una gran cantidad de daño, pero como lo tiene con Nieve Polvo sería mejor lanzarle con los Meteor Ball y con eso ganar el combate, según si es que puede resistir. Si es que no, aún le queda una Sumerrill y con eso puede ganar el combate, porque le queda un escudo. No veo la manera de cual pueda ganar, solo que pueda tener dos Meteor Bolas y después no sé, que pase un milagro y que pueda lanzarle como 3 brillo mágico. Después de eso no va a poder ganar, porque a su Merrill tiene toda la vida y encima está bien tanquecito. Avalancha de nuevo súper eficaz y termina llevándose el segundo combate. Vamos con el tercer combate, donde tiene a Venusaur versus Ninetales, pero no te dejes engañar, las apariencias engañan. Lo tenía con encanto, así que cambia rápidamente a Charizard. Charizard puede tener el anillo ígneo si es legado, así que tener mucho cuidado porque te puede one-shotear. Sé que le va a dejar con la mínima y encima se lo puede farmear. Utiliza el escudo por si las moscas y juego sucio es daño neutral, así que si lo deja hasta la mitad de la vida, hasta este rango ya es one-shoteable. Ya lo puede bajar a Charizard y después esperar de nuevo a Venusaur. No creo que vaya a utilizar el escudo, sabiendo de que va a llegar primero al juego sucio porque estaba a un par de básicos. Venusaur puede resistir el primer juego sucio. Si es que piensa que es retribución y vaya a utilizar el escudo, pues la hace muy bien. Si es que no utiliza el escudo, se la leyó muy bien con el rival de que pueda lanzar el juego sucio. Alex está llegando primero a los ataques Setball como un safe switch. Está demasiado bueno porque tiene esas prioridades en el ataque. Con los Garrumbría farmea demasiado rápido y encima cuando ya cambia de Poké ya puede tener un juego sucio que
es daño neutral a muchísimos pokés. Bomba loda súper eficaz, le cambian rápido a Talonflame, tenía el doble volador, no puedo decir, no, sí, doble volador, porque Charizard no es dragón, sino es un tipo fuego volador. Acá sí pinta muy mal, menos mal era nitro carga, porque si era el pájaro osado no la iba ni contar. No creo que haya resistido, por más de que no sea muy efectivo, lo hubiese dejado con la mínima y encima se hubiese nerfeado. Pero esos pájaros osados, como duele, ya he visto, imagínate, a un Bastiodon que no es muy efectivo también hacerle mucho daño, pero todo se ve dentro de la cancha. Nitro carga de nuevo, ya tiene un chispazo, por eso que me gusta, porque con los Tic Tac Truenos farmea muy rápido. El chispazo es súper eficaz, bajándolo casi codo, y tiene al último a Venusaur. Solo es cuestión de farmeo, le ha lanzado el básico, ha colado el Garra Umbría, pero termina ganándole a Umbrio. ¿A Umbrio? ¿Por qué? ¿Por qué dijo a Umbrio? No puede ser, segundo se me lengua la traba. Empieza ahora sí, muy bien el lead, después de todos los combates que han sido neutrales, empieza demasiado bien, le puede ganar a Bastiodon tranquilamente, tiene el rayo y el psicoataque, no le puede lanzar el psicoataque si no se va a nerfear en el ataque, cosa que más lo que necesita es bajárselo a básicos antes que le lance el roca afilada. Lo va a dejar, ambos se dejan en rango de amarillo, con la diferencia de que Deoxys sí lo deja un poco más para la línea rojo, mientras que Bastiodon lo va a dejar en la línea verde amarela, lo está dejando con la mitad de la vida, le cambia muy rápido a Medicham y a Medicham le puedes hacer muchísimo daño con el psicoataque, así que está esperando primero que le pueda lanzar el puño hielo porque ha contado 5 básicos, así que daño neutral lo puede resistir, y el psicoataque tiene 2. Guardarse uno por si acaso porque puede tener un rayo adicional, y guardarse para Bastiodon también porque no sabe si es que tiene el doble lucha detrás, así que cambia demasiado rápido a DNN. Y tiene cara Antoña, para hacerle súper eficaz, a menos de que vaya a utilizar su primer escudo, cosa que sí lo creo, porque Bastiodon está demasiado tocado, a menos de que pueda sospechar de que su último Pokémon puede hacer todo el trabajo de bajárselos a todos, y que bueno, Bastiodon a los anteriores igual hace mucho daño, ya que son daños neutrales, tiene el chispazo, que para mí me encanta, bonus stab, encima de que el chispazo es un gran ataque, y esto sí me va a gustar porque tiene la estadística de 123, dejándolo muy tocado a Bastiodon. Se lo puede farmear, así tener como en el episodio anterior, tener casi 2 chispazos, que sería muchísimo mejor. Y si hasta el momento te está gustando DNN, pues regalarle poderoso like, te lo voy a agradecer un montón, regalar ese poderoso like, ahí machacar un botón de me gusta para que tengas una excelente tarde. De la región de Kalos, un nuevo Poké, estamos variando de los Pokés, eso es bueno, tener algo nuevo después de tiempo, y utiliza los 2 escudos con Lucario, con la diferencia de que ya tiene el psicoataque, y el psicoataque para un Lucario, ay hijito, lo deja muy tocado porque es un gran atacante, es un cañón de cristal, la defensa sí que carece demasiado, por más de que sea un Pokémon de tipo 0, no es muy efectivo, lo único que le queda es Stunfisk. Si se queda con Bastiodon, tener cuidado porque puede tener el lanzallamas, ya que no le lanzó el ataque. Ah, no, sí, no le lanzó el ataque, así que con el bola sombra se queda asegurado, y una avalancha sería suficiente para que gane. Llega primero, le gana el CMP si es que lo tenía con el lanzallamas, pero igual lo hubiese resistido, lo hubiese hecho súper eficaz, pero lo resistía y termina ganando este combate. Vamos con el siguiente, señor director. Tenemos a Sumerrill versus Umbreon. Empezó muy bien, los 2 últimos combates estaban demasiado bien, me gusta. Cambia muy rápido a Pelipper, y Pelipper lo mejor que puede tener para Sumerrill sería el Vendaval, cosa que es daño neutral e igual lo puede resistir, no necesita el escudo, y como ha utilizado su mejor energía, pues tiene toda la pinta de que va a ser el cambio al ratoncito, al mini Raichu, al mini Pichu, al mini Pikachu. Con chispazo es súper eficaz, llega primero antes que le pueda lanzar un Meteoro Bola, y Meteoro Bola sigue siendo daño neutral con gran daño. Así que tener mucho cuidado porque lo va a dejar en la mitad de vida, porque Pelipper también es un muy buen atacante. Tiene para llegar al siguiente Meteoro Ball y ganar el CMP, a menos de que quiera utilizar un escudo, ponerse a la par con los escudos para que nadie tenga la ventaja, pero que tenga mucho más ataque. Con los impactores nos va a farmear casi doble chispazo, va a tener que lanzar uno antes que le pueda llegar al Meteoro Bola, y le cambian demasiado rápido a Umbreon. Pensó pescar al menos el chispazo, no le salió la oportunidad, y Cara Antoña no lo he deseado con Umbreon, volta la mitad de la vida. Este Poké va a dar que hablar en cualquier momento, cambia muy rápido a Sumerrill, ya tiene un Cara Antoña y tiene un chispazo por si acaso para Pelipper, por si acaso, por si vuelve, porque detrás tiene Stunfisk, así que no veo la partida cantada, porque aún no sabemos qué es lo que va a tener detrás, así que tened mucho cuidado. No hemos visto a su closer, si hubiésemos sabido cuál es su closer, ya puedo ir deduciendo cómo puede terminar este combate, por las ventanas de cambio, por los escudos y encima por la energía que puede tener cada uno. Saca la bombas, no, Meteoro Bola no es muy efectivo, primero lanza el rayo hielo, cosa que rayo hielo lo va a estar resistiendo, no necesita escudar, a menos de que quiera guardarse para el último Poké, decide utilizar su último escudo, y Cara Antoña sí que le va a doler más. Sí que le va a doler un montón, quiere guardárselo, no sé por qué, puede pensar de que tiene el doble agua,
puede estar sugiriendo, puede estar pensando de que lo tiene Six, pero lo que el rival no sabe es que lo tiene a Stunfisk. Quizás vaya a utilizar el escudo para lanzar de una buena vez el chispazo, y el chispazo sí le va a doler, pero le cambia muy rápido a Pelipper, y Pelipper va a estar resistiendo, va a estar recibiendo el chispazo que le hace súper eficaz. Ya, Bombas Nao se queda al último, tiene que lanzar Meteoro Bola, asegurarse. Lo bueno es que le tiene que quitar la energía que puede tener acumulado, porque Energy Bola es daño neutral, lo va a estar dejando en la línea de amarillo, y una avalancha, mientras que al contrario le hace súper eficaz, así que termina ganando este combate. No sé qué te ha parecido, dejarme en los comentarios. Y bueno, que se viene el trío de espadachines, los nuevos legendarios que vienen con Espada Santa, un nuevo ataque legado. Ya he dejado uno de Cobalion, si todavía no lo has visto puedes aprovechar en verlo, y si es que todavía no estás suscrito te invito a suscribirte, que no te vas a perder de ninguno de estos videos. Yo soy Josedu, este es Josedu Games, y nos vemos en el video de más tarde. ¡Chao!